Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Que Dios les bendiga, esperando pues se encuentren con bien. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la sesión de este día. Eh, Estamos viendo lo que es la parte de las fuentes, ¿verdad? Entonces hoy quiero mostrar lo que vendrían siendo algunas de ellas. Les he compartido unas imágenes, ¿verdad? Para que podamos apreciar mejor lo que es la parte de las etiquetas, donde podemos encontrar información, ¿verdad? Que nos puede ser bastante útil al momento de decidir, por ejemplo, un proceso de compra de lo que vendría siendo una fuente. Solo déjenme hacer espacio por acá. Vamos a iniciar quizás con una de las más antiguas, ¿verdad? Vamos a ir como en orden. Vamos a ver, bueno, tengo dos fuentes que son algo antiguas, pero una tiene un switch y la otra no lo tiene. Vamos a comenzar a ver primero esta fuente, ¿verdad? Esa que tienen acá. Ya vamos a ir a ver en más detalle, digamos, las características, ¿verdad? Pero esto vendría siendo básicamente una fuente que se conoció como fuente AT, ¿verdad? ¿En qué se distingue así de manera práctica la fuente AT? Pues en este cable, ¿verdad? Este cable negro que tiene acá este switch, ¿verdad? Y a veces algunas eran de 4 polos como este, ¿verdad? Tiene 4 polos y otras eran solo de 2. Pero este switch es la característica de la fuente tipo AT, ¿verdad? Es un switch que cuando se presiona, ¿verdad? Queda presionado y al volverse a presionar, pues se libera, ¿verdad? Eh, Esto sería quizás lo elemental, ¿verdad? Para decir que esto es una fuente AT. Y en segundo lugar, los conectores, ¿verdad? Que hemos denominado como P8 y P9, que son estos que están por acá. Son estos dos conectores que son los que van a la tarjeta madre, ¿verdad? Que es de los que hemos estado hablando, digamos, durante las clases, ¿verdad? Estos dos conectores más el switch ese separado me dice a mí que esto es una fuente de tipo AT, ¿verdad? Eh, por la parte de atrás, esta fuente pues ha estado un poquito, ya está un poco deteriorada, ¿verdad? Vemos acá que se ha acumulado un poco de óxido, pero si la viésemos así nada más por detrás, no vamos a ver mucha diferencia con una fuente de tipo ATX o una fuente ATX 24 pines. La vamos a ver prácticamente similar. Entonces, la única manera de identificar es en la parte de la zona de los cables. Por otro lado, en cuanto a las unidades, aquí solo vamos a encontrar cables, ¿verdad? De tipo IBE, ¿verdad? De este conector, ¿verdad? Del que va a una unidad de disco duro o bien a un lector compacto y el cable de disquetera, ¿verdad? Son los únicos que vamos a encontrar. De hecho, esta trae dos cables para disquetera y traería como 3 cables, digamos, para conexión de unidades ópticas, ¿verdad? Eso es lo que tendría esta fuente. Tenemos otra más, ¿verdad? De este tipo siempre, digamos, dentro de lo que es diseños de modelos AT, ¿verdad? Es esta otra. Ya vamos a ir a ver las características de cada uno individualmente. Pueden ver que, pues, esta es similar. A esta se le ha removido el ventilador, ¿verdad? Por eso se le puede ver más hacia adentro. Pero es una estructura similar. Es un poco más compacta, ¿verdad? En cuanto al tamaño, este case era más compacto. Y nuevamente, esta no tiene, les comentaba que no tiene el switch, ¿verdad? Pero normalmente vamos a distinguir acá, estos a veces son de 4 o de 2 polos, les comentaba. Es decir, podemos hallar fuentes que solo tengan dos de estos terminales y fuentes que sean como este, que funcionan con un switch de 4. Luego, pues encontramos acá lo que vendría siendo el P8, ¿verdad? El P8 y el P9, ¿verdad? Estos conectores que son los que van a la tarjeta madre, que son los que decíamos que para colocarlos de manera correcta, los negros, ¿verdad? Tienen que estar acá así al centro, ¿verdad? De esta manera. Y es un conector que ingresa de una forma diferente debido a que tiene unos pequeños ganchitos, ¿verdad? Ahí en estos puntos. Por lo tanto, no solo es de hacerle hacia abajo y que entre, sino que entran como inclinados, ¿verdad? Hay que ponerlo como inclinado y después se hace la fuerza. Cuando estos ya se han perfilado, digamos, ahí junto con lo que sería eh, sus ranuras en la tarjeta madre. Igualmente aquí en los conectores, esta es más reducida, solo tiene uno para disquetera y los 3 acá, ¿verdad? Los 3.
para conectar unidades de disco. Eso es lo que tendríamos, digamos, en esta fuente. Y de ahí iríamos al siguiente modelo, que estamos hablando ya de una fuente tipo ATX, ¿verdad? Esas, digamos, que vendrían siendo las primeras versiones de ATX, ya que las ATX tuvieron varias evoluciones. Ya no tiene el cable, ¿verdad? Este que sale de acá para encender, ya que el encendido se controla desde aquí mismo, el motherboard lo controla a través del conector de 20 pines, ¿verdad? Que es el que tenemos acá. Eh, y pues ahí estaríamos ante lo que son la misma situación, ¿verdad? De unidades tipo IDE, ¿verdad? En este caso hay más conectores y en este caso encontramos lo que vendría siendo uno de disquetera y aquí sí tendríamos la configuración de 4 unidades, ¿verdad? Que era lo típico en estas computadoras, tener 4 conexiones o 4 unidades, digamos, tipo IDE, ¿verdad? Que son estas que estamos viendo acá, ¿verdad? Aquí estaríamos ante 4 cables IDE más el cable, digamos, de la disquetera, ¿verdad? Eso vendría siendo lo que tenía esa fuente. Y luego llegaríamos, digamos, a las ATX más modernas que también se les conocen como BTX, ¿verdad? Que es la que hemos estado mostrando en las otras clases, en donde encontramos, ¿verdad? Siempre conectores tipo IDE, pero se nos incorporan conectores, digamos, tipo SATA, ¿verdad? Este tiene, digamos, 2 conectores para unidades SATA, conserva un conector para disquetera, para floppy, y traería lo que son 3 conectores para unidades IDE, ¿verdad? Esta cantidad de conectores, como pueden ver, va variando de fuente a fuente. No todas las fuentes traen las mismas conexiones. Pero adicionalmente a eso, esta tiene el conector que va al motherboard, que son 20 pines, pero tiene este otro, ¿verdad? Tiene este otro que se le pone acá a un lado, ¿verdad? A lo que vendría siendo el aquí a un lado del conector, ¿verdad? Este ingresa por acá y ya transformamos esta motherboard a una motherboard de 20+4 que se le llamaba, ¿verdad? O de 24 pines, que algunos le denominaron también la BTX, ¿verdad? Siguiendo eso de la A y la B, aunque la B no tenía ningún significado, porque por lo menos la A venía de Advanced, ¿verdad? Pero algunas veces así le llamaban a estas motherboards, pero estos además traen otro juego, ¿verdad? Estos de acá trae un conector de 4 y un conector de 6. Dependiendo de la motherboard que tengamos, estos conectores que vemos por acá, por lo general son para coolers, es decir, para algún circuito de enfriamiento, ¿verdad? Dentro de la computadora, algún ventilador o algo que nos permita, digamos, que nuestra máquina se mantenga a mejores temperaturas. Bueno, entonces ahí estaríamos ante lo que son la variedad de fuentes que tenemos acá. Cabe destacar, todas las que hemos visto son de equipos clónicos. O sea, ahorita no nos hemos metido con ninguna fuente de un equipo de marca, digamos, Dell, HP, Lenovo, IBM. No hemos tocado todavía de esas fuentes. Todas estas que hemos visto son de case genéricos que, digamos, encontramos en un PC clon. Vamos a pasar a ver acá, ¿verdad? Lo que son en detalle, lo que son las viñetas, ¿verdad? Para ir entendiendo la información que posee cada una de estas, ¿verdad? Bueno, tenemos el material que ese ya lo cubrimos, ¿verdad? Pero nos va a servir como de referencia. Vamos a ir, quiero ver, esta no, vamos a ir a la, quiero ver, estas son las dos más antiguas. Vamos a comenzar con esta. Esta es una fuente AT, ya explicamos, una fuente AT. Los fabricantes genéricos pues siempre trataron de mantener como su marca, ¿verdad? Incluso un diseño acá como de un logotipo, una edición, digamos, o un modelo, ¿verdad? De lo que vendría siendo su fuente, ¿verdad? Es decir, entregar un producto, aunque genérico, pues que cumpliese con ciertos estándares. Encontramos los valores con los que esto trabaja. Hemos dicho, miren, la fuente de computadora es una fuente que lo que hace es tomar corriente alterna y convertirnosla a corriente directa. Por eso siempre nos dicen los fabricantes, bueno,
En la entrada, en el input, en la entrada van a encontrar un voltaje de alterno, ¿verdad? Que es donde se conecta, ¿verdad? El toma corriente que decimos nosotros, y las salidas de todos los cables al otro lado de la fuente, ¿verdad? Es decir, la fuente es como una cajita que convierte lo alterno a corriente directa. Y aquí tenemos en la salida qué es lo que vamos a encontrar. En el caso del input, nos dice que pueden trabajar con rangos de 110 a 120 voltios. Recordemos que cuando medimos la energía, aunque a veces nos dicen es 220, 120, vamos al toma corriente y la distribuidora eléctrica no nos da exactamente esa medida, ¿verdad? Más o menos un rango de voltajes, por eso está así, ¿verdad? Nos dice con el amperaje que trabaja y con la frecuencia, ¿verdad? Esto es con lo que trabaja. Aquí en El Salvador, ¿verdad? Las fuentes trabajan con este segmento, este de acá. En otros países, sobre todo en Europa, se trabaja con este segmento de acá, con 220. Pero acá todos los equipos informáticos, todas las computadoras se conectan a 110. Ahí es donde decíamos, ¿verdad? De que estas fuentes traen acá un pequeño switch, ¿verdad? Ese que estamos viendo acá, ese de acá. Este switch se puede variar, ¿verdad? Para seleccionar acá entre 110 y 120. Obviamente, si alguien le mueve eso y está seteado 220 y pues la máquina no nos va a encender. Entonces debemos tomar en cuenta que ese switch siempre tiene que estar ubicado en el valor nominal con el cual se trabaja. Por otra parte, ¿verdad? Encontramos las salidas. Acá nos dice la potencia. La potencia de esta fuente serían 300 watts. Nos indica que en las líneas de 5 voltios, que son los colores rojos, ¿verdad? Los colores rojos, vamos a encontrar una corriente equivalente a 30 amperios. En las de 12 voltios, ¿verdad? Vamos a encontrar una corriente equivalente a 12 amperios. En la de menos 5 voltios, pues vamos a encontrar corrientes de 0.5 amperios y en las de 12 voltios, en menos 12 voltios encontramos la corriente de 0.5 amperios también. Esos son los valores nominales, ¿verdad? Que la fuente debe de entregar, por lo menos en teoría. Eso es en teoría. Y en el caso de las fuentes, me dicen bien alto el amperaje para el voltaje que tiene. Sí, recordemos que esto va relacionado, o sea, estos son cruces de variables. Entonces, entre más watts tenemos lo que normalmente se modifica, se puede modificar el voltaje, ¿verdad? Pero como estos son voltajes de DC, ¿verdad? Los voltajes de DC, lo más que manejamos en DC son 24 voltios, o sea, en corriente directa los voltajes andan desde 3 a lo sumo 24 voltios en las fuentes más de más voltaje. Pero para poder generar estos 300 watts, pues ahí es donde se saca la relación. Recordemos que esto está relacionado entre corriente, voltaje, resistencia, que no aparece por acá, pero son valores que están relacionados. Entonces, donde vemos más alto es para que con ese voltaje se genere estos 300. Ahora, los negativos se comportan de manera diferente. Bueno, ahora, las fuentes AT traían una información adicional que es, digamos, de bastante importancia. Y eso lo vamos a ampliar, es esta área que está acá, miren. Esta área implica los polos que se utilizan para el switch. Yo les enseñé una fuente que no tiene, digamos, lo que vendría siendo el switch. La voy a volver a traer acá. Bien. Esta es la fuente que no tiene el switch. Si nos concentramos en esta parte, ¿verdad? Van a notar ustedes que estos cables de acá tienen colores. Y en esto sí, los fabricantes, aún los genéricos, se pusieron a estandarizar estos colores, porque esta parte, digamos que es la más delicada de una fuente. Eh, por lo menos las AT. Aquí está el cable azul, ¿verdad? Aquí distinguimos el cable azul que estaría acá en este punto, ¿verdad? Aquí distinguimos lo que vendría siendo un cable brown, nos dice, es el café, ¿vea? Es ese sería el café. Hay uno que es white, que sería el blanco, ese de acá, y hay uno que es el cable negro. Entonces, estos cuatro colores sí fueron estandarizados en el modelo AT.
¿verdad? Y todas, siempre, todos los fabricantes siguieron por lo menos el mismo esquema, porque esto se conecta a un switch de 4 polos. Entonces, es necesario, ¿verdad? Conectar bien esto, porque si se ponen en un orden antojadizo, ¿verdad? El problema con esto es que incluso podría llegarse a tener problemas en su red eléctrica si estos se cruzan, ¿verdad? Si estos se cruzan, no solo la fuente se va a quemar, sino que es muy probable que su dado térmico se dispare. Si esto no se conecta de manera adecuada. Entonces, quizás este es como el mayor de los riesgos de una fuente AT. Cuando esto se cambian los polos a un orden diferente. El switch, ¿verdad? Que tenemos en la otra fuente, lástima que ese día no le tomé foto, pero el switch trae acá la indicación, ¿verdad? Aquí trae un pequeño grabado, voy a ver si les tomo después la foto para enviárselos, donde nos indica cuál es la función de cada uno de estos, y a dónde debe de ir cada uno de estos cables, porque si estos se cruzan, si al momento de hacer acá, le repito, no solo se va a quemar la fuente, sino que es muy probable que se dispare el dado térmico donde esté conectado la fuente, ¿verdad? Porque sí, lo que decía William, ¿verdad? Es una corriente un poco elevada la que manejan algunos de estos valores. De hecho, cuando veamos las piezas internas, que lo haríamos la otra semana, nos vamos a dar cuenta que hay algunos componentes, ¿verdad? Internos, sobre todo lo que se conocen como transistores de potencia, que son precisamente los que controlan los voltajes. Y si estas cosas se entrecruzan, pues hay problema. ¿Por qué hay problema? Porque si ustedes se fijan aquí, este juego de 4 funciona, ¿verdad? Como una entrada de corriente alterna y una salida. Entonces, estos están switchados de manera que cuando acá se cierra circuito, ¿verdad? Hay paso de corriente de aquí a acá. Cuando acá se cierra circuito, hay paso de corriente de aquí a aquí. Pero si estos se entrecruzan, entonces es como cruzar dos líneas de tensión de corriente alterna, ¿verdad? Entonces es grave el asunto si este switch se mueve o se le cambian las posiciones. Vamos a ver la otra, ¿verdad? Tenemos lo que vendría siendo esta siempre es una AT, ¿verdad? Veamos acá las inscripciones, ¿verdad? Siempre los fabricantes, miren, tratando de hacer algo, ¿verdad? Como llamativo, miren, estas atrae el logotipo como de estadounidense, como que cualquiera diría, bueno, y eso entonces es made in the USA. No, vea, aquí está, vea, aquí no nos mienten, vea. No es hecha en Estados Unidos. Podría ser que la empresa quizás fuese con sede allá, pero no. Entonces, esta quizás su modelo y claro, de una sola vez nos dicen, miren, esta es una fuente de 250, ¿verdad? 250 que está aquí también nuevamente. El valor, los valores de entrada, esta va de 100 a 120, 110, 120 son los valores nominales, bastante similar el amperaje al otro. La frecuencia, bastante parecidas, el valor pues para trabajar con 220. Las salidas, ¿verdad? Aquí nos indican lo que vendrían siendo las salidas. En este caso, como el wattaje, la potencia es menor. Vean que el de 5 voltios, pues alcanza los 25 amperios. El de 12 trabaja con 10. Estos sí andan similar a la otra fuente y aquí nos aclaran, ¿verdad? Aquí nos dan como el esquema de colores. Rojo 5 voltios, amarillos 12 voltios, el blanco -5, el azul -12 y los negros son el ground, es decir, la tierra, ¿verdad? Eh, Luego algunas indicaciones, ¿verdad? Que no se remueva esta cubierta, obviamente si no se sabe lo que se está haciendo, ¿verdad? Eh, Curiosamente, ¿verdad? Esta fuente trae instrucciones en francés, ¿verdad? Inglés. Y luego, miren el esquemita del switch, ¿verdad? El esquemita del switch. En estas fuentes, en las fuentes de tipo AT, las que eran de 4 polos, ¿verdad? Era importante tener este esquemita, eh, que tiene que coincidir con el esquema que está en el switch, ¿verdad? Para evitar cualquier riesgo, ¿verdad? Al momento de que eso se mueva o se toque.
Vean, de hecho, cuando teníamos acá las prácticas y veíamos esa fuente, yo siempre les decía, miren, esto mejor no lo toquen, mejor ni lo muevan, ahí está el switch tranquilo. Si esto nada más es por si ese switch se llegase a quemar, ve ahí tendríamos que reemplazarlo. Pero esos switch, difícil que un switch de esos, digamos, se arruine, ¿verdad? Son switch bastante durables que de hecho ya no se vuelven a ver, ¿verdad? Eh, Ahora, esas serían las AT. Vamos a ir a la ATX, que es esta. Aquí está ya, miren, una de las marcas que les mencionaba, ¿verdad? Que se pusieron durante un tiempo de moda en fabricar monitores, teclados, ratones, el case en sí, ¿verdad? ¿Qué es esto que está acá? Entonces, a veces es curioso, ¿verdad? La gente, me acuerdo durante unos tiempos, bueno, y le preguntaba a uno, ¿y qué marca es su computadora? Ah, fíjese que es de la naranjita, ¿verdad? Aquí dice Orange View. Fíjese que dice que es marca Sonex, ¿verdad? Bueno, realmente no eran marcas en sí, sino que solo es lo exterior, ¿verdad? Porque internamente iban otras piezas. Ahora, ¿qué encontramos en esta? Obviamente, pues el fabricante, ¿verdad? Nos dice que es una power supply, su modelo, ¿verdad? Ya nos dice que es una fuente tipo ATX. Eh, Posiblemente encontremos algo otra información, bueno, algunas advertencias, ¿verdad? En cuanto a este tipo de componente. Y luego encontramos lo que vendría siendo lo de entrada. O sea, todas las fuentes nos dicen, bueno, aquí esta fuente recibe estos valores, puede ser a trabajar con estas corrientes y lo que se obtiene, ¿verdad? Es lo que está aquí en la salida. Que nos dice este símbolo, ¿verdad? Que es como la cosita de la ñ, ¿verdad? Algo así. Es un voltaje alterno y este es el símbolo de un voltaje directo o de corriente directa. Bueno, acá nos habla de que está el de 3.3 voltios, no nos dice qué cable es, simplemente nos dicen que es de 3.3 voltios con un amperaje de 28 o el de 5 voltios con el de 30, igual que la fuente que estuvimos viendo anteriormente. Luego el de 12 voltios, ¿verdad? Con 15 amperios, menos 5 menos 12. En ese sí cambian los amperajes de estos dos, ya no son puntos 0.05, sino que es 0.3 y aquí 0.8. Este es el voltaje, ¿verdad? De estabilización que tiene que llegar a una corriente de 2 amperios. Luego tenemos, estos solo son información, ¿verdad? De lo que es el señal de tierra, el power OK, el power switch on, que es cuando se enciende, ¿verdad? El equipo. Y pues esta estaría, ¿verdad? Más o menos indicándonos que tiene diferentes consumos de watts. Por ejemplo, nos dice que para esos dos voltajes, el consumo es de 180 watts, que para este son otros 180 watts. O sea, entre esos dos se consumen 180 y acá otros 180. Y en general, el promedio, digamos, es 280. Se saca de estos dos. Más o menos 280 watts vendría siendo esto. Eso lo explican por acá, ¿verdad? Aquí combinado, ¿verdad? Tiene un máximo de, y nos dice, bueno, al final de cuentas, si van combinando todos estos, porque eso es lo extraño de esta, es la única en la que vamos a encontrar que el fabricante se tomó la molestia de decirnos cuántos watts van por cada valor, es decir, cuántos watts consume cada valor. Y ya al general, al sumar todo eso, nos dice, bueno, al final de cuentas son 300 watts. Lo que normalmente un fabricante solo nos pone esto, estos señores se tomaron la molestia en indicarnos cuánto consume uno a uno. Bueno, ahí tendríamos entonces ese otro ejemplo. Vamos a ir a la última, ¿verdad? Que sería, digamos, como el modelo más reciente, ¿verdad? Aquí encontramos otro fabricante genérico, ¿verdad? Que es esto. Igual, esos se dedicaron a fabricar case, afuera de los case aparecía esto, hicieron monitores, hicieron mouse, hicieron teclados, ¿verdad? Todo les agarró
a esos fabricantes les agarra como la misma línea, ¿verdad? Como que se pusieran de acuerdo, vaya, lo que vamos a sacar, es esto, vamos a hacer esto. Em, Hecho en China, ¿verdad? Nuevamente, recordemos que pues estos productos en su mayoría son fabricados allá. Debemos de ir batiendo un poco el mito ese de que lo chino es malo, ¿verdad? No, no siempre, ¿verdad? No siempre. Hay cosas que las fabrican de acuerdo a calidades, ¿verdad? Entonces, a veces quizás le hacemos mala fama a lo chino porque es lo de más baja calidad, pero eso no significa que no puedan construir cosas de media o de alta calidad. Si no, Apple no mandara a fabricar sus dispositivos de alta gama ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Esta tiene una cuestión interesante y es que esta viñeta, el fabricante la usa para varias fuentes y solo le pone una marquita de acuerdo al modelo de fuente. Estos vendrían siendo todos los modelos que ellos sacaron, fuentes que van desde los 200 watts hasta los 650. Y claro, a medida, recuerden que esto va aumentando, el costo de la fuente es más elevado. Entre más watts me dé una fuente, más potencia es capaz de entregar, lo que significa o se traduce en que es una fuente que puede estar encendida durante mucho más tiempo sin dañarse. Una fuente de 200 watts que yo mantenga encendida, póngale 8, 12 horas, seguramente con el paso del tiempo se va a terminar quemando rápidamente. Una fuente que ya tenga 650 llegando a 700, 800, pues va a ser una fuente que me va a durar más si yo voy a hacer un uso rudo de la computadora. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de los watts. ¿Qué tipo de uso le voy a dar a la máquina? ¿La voy a tener encendida por 2 horas, por periodos de 4 horas, de 8 horas? ¿O me voy a pasar de ese tiempo? Entonces voy pensando en eso. Una fuente de 200 watts que usted la tenga encendida 24 horas, lo más seguro es que se le arruine y se queme. eh, ya que no están diseñadas para entregar tanta potencia durante tanto periodo de tiempo. Ahora, curiosamente esta fuente, ¿verdad? Trae las inscripciones en español y trae las inscripciones en inglés. Son cosas que uno va viendo, ¿verdad? Cuando veamos esto, sépase desde ya que ese es un producto que normalmente los fabricantes, ¿verdad? Vienen y le llaman producto LA. ¿Ya? No, no que sea de Los Ángeles, sino que es de Latinoamérica. Entonces, muchos fabricantes desde ya comienzan a hacer eh, por zonas, comienzan como a estratificar, bueno, esto lo vamos a mandar a tal parte, a tal zona, pongámosle las inscripciones en el idioma de ellos, ¿verdad? O que esto vaya con las indicaciones en ese idioma, ¿verdad? Les sirve como para ir sectorizando hacia dónde mandan tantos productos. De ahí nuevamente lo mismo, ¿verdad? Son voltajes peligrosos, o sea, trabajar con una fuente es algo que es delicado, ¿verdad? Nos dice, miren, no posee partes reparables por el usuario, o sea, como que ya nos advierten, si usted la arruina es cosa suya. Eh, eh, Necesita conocer un poco de electrónica, de componentes, de cuestiones internas, ¿verdad? Ya que es una pieza delicada, ¿verdad? Es una pieza delicada. Y aparte de eso, vamos a notar que aquí trae algo interesante. Esta fuente, o por lo menos el case donde estaba esta fuente, ¿verdad? Ya comenzó con otra moda y es como decirle a los usuarios, mire, ¿qué microprocesador va a tener? Usted va a tener un microprocesador de Intel o va a tener un microprocesador de AMD. Recordemos que estos dos fabricantes de microprocesadores, en términos generales, es como la Pepsi y la Coca-Cola. Son las dos principales bebidas. Sí, hay otras bebidas intermedio, pero las dos más famosas son esas. Y siempre ha habido un pleito. Siempre salió primero Coca-Cola y después salió Pepsi. De ahí siempre Pepsi ha tratado de ofrecer bebidas más baratas que la Coca. Y siempre hay personas que prefieren la Coca sobre la Pepsi, aunque le pasen la prueba a Pepsi y sepan que han tomado Pepsi y piensan que es Coca-Cola. Lo mismo pasa con los microprocesadores. Hay microprocesadores de dos marcas para computadoras. El monopolio, digamos, de los microprocesadores está entre dos empresas, AMD e Intel. Entonces,
esta fuente nos está sugiriendo que esta está lista o está más adecuada para trabajar en una motherboard donde yo ponga un procesador de AMD. Posiblemente me funcione igual en una Intel, porque al final de cuentas es un fabricante genérico. Pero de alguna manera este fabricante, ¿verdad? Le está tirando ojitos a AMD. Vean, posiblemente para que se le tome en cuenta o quién sabe, puede ser que la misma AMD sea dueña de esta y no lo sabemos. Vea, o sea, pueden ocurrir un montón de cosas. Lo que debemos de estar conscientes es que se están viniendo una serie de modelos de CPUs, de case propiamente, del cajón, en donde los tratan de vender de esa línea, ¿verdad? Si usted va a poner un Intel, compre esta marca. Si quiere una AMD, compre esta. Incluso por ahí he visto una misma marca que le dice a usted, no, este cajón está diseñado para la serie Ryzen de AMD. Este cajón está diseñado para un i5 o un i7 de Intel. Y ya como que queriendo decirle al usuario que trae prestaciones adicionales. Aunque si lo vemos en términos generales, esto no me garantiza a mí nada. Esta fuente la puedo poner en cualquiera de ellos y igual me va a funcionar, no va a haber problema. Bueno, eso vendría siendo entonces en cuanto a las fuentes, ¿verdad? Que tenemos. Hemos tratado de dar un pequeño vistazo, ¿verdad? Para distinguir entre los diferentes tipos de fuente, las características a nivel externo, porque de momento no hemos visto ninguna por dentro. Todo lo que hemos hablado es teoría de lo que la fuente hace, de cómo funciona y falta todavía ver los componentes internos. Pero eso creo que lo vamos a ver la otra semana. Mañana, ¿verdad? Mañana vamos a explicar un poco más qué es esto de voltaje, qué son corrientes, qué son los famosos watts o vatios que se le llaman también, de dónde vienen, cómo es que surgen, qué es eso de alterno, qué es eso de directo, cuál es la diferencia entre estas corrientes y por qué debemos de saber estos valores. Bueno, porque nos vamos a meter a medir voltajes, a medir corrientes dentro de estos circuitos. Y por lo tanto, debemos llevar una pequeña base, ¿verdad? De lo que vendría siendo esos temas pertenecientes, digamos, al área de las ciencias físicas. Eh, y de un solo, ¿verdad? Vamos a explicar también el uso de un multímetro, ¿verdad? Es decir, este tema nos va a servir para varias cosas, no solo la fuente, sino que vamos a ver teoría de circuitos y lo que vendría siendo también uso de multímetro, ¿verdad? Porque lo ideal para una fuente es irla a medir con un tester y ver si los valores que nos da el fabricante son reales. Como pueden ver, ese fabricante, por ejemplo, ni siquiera se molesta en decirnos qué valores tiene su fuente. Vea, otros sí lo hacen, otros nos dan más información. Eso es en equipos genéricos. Vamos a traer también, ¿verdad? Para la otra semana vamos a traer un par de fuentes de case, digamos, de marca, para que veamos las diferencias que hay en cuanto a una fuente genérica y una fuente de un equipo de marca más reconocido. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Muchas gracias por haber asistido. Que Dios les bendiga y les espero el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Igualmente.